Muy buenos días, los saluda Jaime Puig. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenos días, les saluda Iris Puig y el día de hoy pues tenemos la suerte nuevamente, miren nuestra comunidad de Santa Clarita, sí que está bendecida. Y todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Nos ven. El día de hoy pues el Padre Alberto Cuevas nos acompaña nuevamente. Bienvenido, Monseñor Alberto. Muchas gracias, muy buenos días a todos, un gusto saludarles y participar con ustedes otra vez, un momento de reflexión y de encuentro con la palabra de Dios, con el encuentro con nuestra fe. Es muy importante, como dice aquí el tema, ¿verdad? Mejorando cada día con Jesús y con María. Si nos encontramos con Jesús, vivimos la fe junto con María, realmente mejoramos nuestra vida cada día, ¿verdad? Muy bien. Es verdad, muy bien, es muy que es bien. verdad. Y el sí. tema que vamos a ver entonces, ¿cuál va a ser? Entonces sería la ascensión, ¿verdad? La Ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Qué bonito, ¿no? Qué tristeza la de los apóstoles cuando lo vieron partir al líder, al amado Jesús. Pero vamos a dejar que el Monseñor Alberto nos hable al respecto. Tristeza, pero alegría, ¿verdad? También. Una alegría porque la ascensión marca un acontecimiento también muy importante para nuestra vida de la fe. Claro. Esa es la tristeza, la primera tristeza que voy a marcar un poquito la palabra que usted dijo, la tristeza. La tristeza primera que tuvieron los apóstoles fue el momento del fracaso de Jesucristo en la cruz. O sea, veían en su, digo fracaso porque así se veía, que era el fracaso del Mesías. O sea, lo que esperábamos en el Mesías se nos terminó. Lo veíamos en los discípulos de Maús. ¿Qué acaso no sabe lo que aconteció? Que esperábamos que aquel que era el Jesús, al que llamaban el Nazareno, que era nuestro Mesías, y ha muerto, ha crucificado. Es la decepción, la tristeza. Pero aquí viene la alegría de la resurrección. Exacto. Esa alegría en el que primero vive la tristeza de que nuestro Maestro muere crucificado como ladrón, como lo peor. Y hay una los apóstoles se van, o sea, tienen miedo de participar de eso. No entendían todavía lo que estaba pasando, pero Jesucristo les dice, lo escuchamos, ¿verdad? Que se los anuncia en la última cena. Me ven ahorita, pero después no me verán. Pero me volverán a ver, pero ya después no volverán, porque retorno con el Padre. O sea, el sí, pero no, pero sí, y ya no, después ya no. O sea, esa es la tristeza de que no entendían, pero cuando sucede la muerte es tristeza. Pero viene la resurrección, alegría. Pero viene la ascensión del Señor, que es tristeza, pero viene la alegría en el Pentecostés, ¿verdad? Que es lo que viene el Espíritu Santo para aclarar y para darle y llenarle de la verdad, porque esa es la que nos lleva la verdad y la vida. Exacto. ¿Verdad? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero, como dice Jesucristo, pero Él les recordará todo cuanto les he enseñado. ¿Verdad? Todo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquito sobre la ascensión del Señor. Que hay que distinguir entre ascensión y asunción. La ascensión es de Jesucristo y la asunción es de María. La ascensión es por sí solo, cuando uno asciende es por sí solo, y la asunción que lo ascendieron es lo asunta, es por medio de, asunta, sí. No es por sí misma. Recordemos que Jesucristo como Dios por sí solo sube al cielo. Exacto. ¿Verdad? Pero la Virgen María es llevada a los cielos. Es un tema muy interesante que yo creo que podríamos agarrarlo en octubre o en otro tiempo, sobre la Virgen María y ese tema, porque muchas veces cuando estamos en Israel y que llego con la gente y que les digo, aquí es el lugar de la dormición de María, donde la Virgen María murió. Mucha gente me dice, Padre, ¿la Virgen murió? Le digo, claro que murió, pero la Virgen no murió. La Virgen fue asunta a los cielos de cuerpo y alma. Así es. Pero no murió. Sí murió. ¿No se quedó dormida? No, ella también murió. Si Jesucristo, que era Dios, muere, la Virgen pasa también por ese trance de la muerte. Y como esa muerte, viene Dios y la eleva. Aquí está el misterio. Sí, en que ella pasa por muerte y es elevada en cuerpo y alma para no ser corruptible el seno de donde nació nuestro Redentor.
¿verdad? Entonces, por eso hay que distinguir ascensión interesante. y asunción. La ascensión del Señor, asunción de la Virgen. Ascensión del Señor por sí solo. Y quiero hablar un poquito del tema, tomando las Sagradas Escrituras, en Lucas, capítulo 24, que es el último capítulo ya del Evangelio de San Lucas, versículo 50. Y dice así: Jesús lo llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que dice aquí el Evangelio? Jesús los llevó cerca de Betania, o sea, fuera de Jerusalén. Voy a hablar un poquito, voy a hacer Sí, un sí. poco de promoción, ¿verdad? Claro, Pronto, claro que ahora sí. en noviembre, tendremos una peregrinación a Tierra Santa y los llevo allí exactamente a conocer Betania, a los conocer lugares. el lugar de la Oh, ascensión. qué bueno. Y vamos a comprender ese lugar de la ascensión que chistosamente, o no sé por qué, es poco visitado. La gente no lo visita porque no es más que una pequeña cueva de donde se hizo una pequeña iglesia, un pequeño oratorio de la época primitiva de los primeros cristianos, o sea, que era el lugar donde el Señor se fue elevado a los cielos. Y allí cerca de Betania, cerca de allí que es una lomita, ¿verdad?, que está cerca del Monte de los Olivos, ¿verdad?, y yendo para donde fue cerca del sepulcro de ¿cómo se llama?, de Lázaro. Tiene sentido. Todo está cerca. Tiene sentido porque Lázaro muere, ¿verdad? Sí. Y fue por Betania, donde se sepultó. Jesucristo, su ascensión es por Betania. Sí. Y Jesucristo muere y resucita en Jerusalén. Como Dios, la tierra santa es Jerusalén, es la tierra de Dios. Ujú. Ahí como Dios muere su fracaso, pero su triunfo. Es donde Jesucristo muere, desciende a los infiernos y limpia, rescata, purifica, limpia, todo deja nuevo, la nueva creación. Jerusalén, tierra santa, la tierra prometida. Pero también tenemos fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén está la salvación. Fuera de Jerusalén encontramos también la vida eterna. Y es allí donde Jesucristo escogió, donde estaba Lázaro muerto y que resucita, es que decir, todos irán conmigo al lugar del Padre. Por eso dicen, a donde voy yo, también ustedes estarán. ¿Sí? Hay un sentido Sí, ¿verdad? que Todo que tiene que ver. ¿Por se qué no enlaza. la asunción de Jesucristo no fue en Jerusalén? ¿Por qué fue allí? Porque Jesucristo quiere darnos a entender que Él vino para dar la vida a la humanidad completa fuera de las murallas de Jerusalén, sino a todo el mundo. Claro. Y es cerca del episodio de la muerte de Lázaro, del sepulcro, donde estaba el sepulcro, donde resucita a Lázaro, resucita, pero Jesucristo también resucitó. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesucristo? En que Lázaro muere y en que Jesucristo no. Jesucristo es la vida, es la eternidad, ya no volvió a morir. Resucita por siempre y para siempre. Lázaro resucita, pero murió. Igualmente. Ahí viene el sentido, hay que morir para vivir. Y esa es nuestra ascensión a los cielos junto con Jesús, nuestra vida a la eternidad, fuera. Completa el misterio de la resurrección de Lázaro en el misterio de la ascensión, el retornar a los cielos, a la casa del Padre. Me voy yo, pero les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Les conviene que yo me vayan, vaya, les conviene. Y esa es la alegría de los apóstoles. Por eso dicen, ¿verdad? Y se fueron continuando contentos para alabar al Señor. Porque sabían que Jesucristo les iba todavía a cumplir algo más, el Paráclito. Que después, a los días, viene el Pentecostés. Por lo tanto, la ascensión de Jesucristo es regresar al Padre. Jesucristo cumple su misión en la tierra. Y en esa misión de la tierra sigue con su misión desde el reino de los cielos para mandarnos en la casa del Padre al Consolador, la presencia trinitaria en la tierra. Volvemos a la presencia trinitaria. Dios que crea, Dios Padre que crea, Jesucristo que redime y el Espíritu Santo que permanece entre nosotros, con nosotros, hasta el último día de nuestra vida, hasta el final de los tiempos. Esa es la presencia trinitaria y que es el misterio, le llamamos en la teología,
la administración teológica, la administración divina. Dios fue contemplando todo eso para hacer partícipe esa Trinidad en nosotros, en medio de nosotros, para nosotros. En nosotros, para nosotros y con nosotros. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Ese es un sentido en el que nosotros también participamos y que Jesucristo dice, yo me voy. Y también nosotros vamos a irnos con Él. Pero Jesucristo se eleva a los cielos por sí solo, pero nosotros vamos a ser elevados por medio de los ángeles. Lo que nos habla el Apocalipsis. Pero es el ya, pero el todavía no. ¿Cómo que el ya, pero el todavía no? Como que me queda un poco de gripa, perdón. No, está bien. ¿Ya está la salvación? Sí. Ahí tenemos, o vamos a hablar otra vez el poquito, vamos a abrir el tema que está pendiente del ¿cómo se llama? Del purgatorio. El purgatorio. Es el tiempo, la etapa intermedia, en el que Jesús sube a los cielos, a la casa del Padre, y ya nos preparó la mansión, porque Él nos dice, les preparó una casa para que estén donde yo esté, porque donde esté yo, estarán ustedes. Es una promesa maravillosa que nos hace Jesucristo, ¿eh? Es una preciosidad de promesa en el que muchas veces, como los grandes santos dicen, muero porque muero, muero por morir, dice Teresa de Ávila. Muero por morir, muero por estar con el amado, por estar con Dios en la casa del Padre, aunque sé que es ya, pero todavía no. En el que sé que tengo que pasar por la purga de mis pecados, pero después de la purga estaré en la presencia de Dios, en la presencia del Padre junto con el Hijo, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que me ayudó a amar, entender y comprender el misterio de Dios, para entender y aclarar día tras día el mandato de Cristo, la palabra, lo que Él nos enseña, el Espíritu Santo nos recuerda y además nos lo va a dar a luz para entenderlo. Nos recuerda y nos da la luz para entenderlo. Es la maravillosidad del Espíritu Santo del Pentecostés. Por lo tanto, es Jesucristo que se regresa al Padre porque nos espera, aunque está con nosotros, entre nosotros, y quedó patente en la Eucaristía. O sea, Jesucristo no se fue del todo. No. Eleva, pero se queda. Hay una canción maravillosa en la liturgia que dice, no sé qué es lo que pasa. Si es el cielo que baja a la tierra o la tierra sube al cielo, que son los ángeles que están entre nosotros. En la Eucaristía es la presencia del reino de los cielos, Dios con nosotros, o sea, la habitación del Padre, de Jesucristo que nos prepara, empieza en la Eucaristía, porque estamos en la presencia de la divinidad, de Dios mismo, y aún así Jesucristo entra a nosotros para transformar nuestra vida. Y en eso empieza la salvación, empieza la redención, empieza el reino de los cielos. Y allí empezamos a asumir, a hacer asuntos junto con los santos, con la iglesia, a la presencia de Dios. O sea, es tan grande la humildad de Dios que se baja, que baja al cielo. No baja, no es Jesucristo que se queda, sino que Dios participa del cielo entero en la tierra con nosotros. Y nosotros no comprendemos eso. No hay duda que Dios es amor, pues definitivamente. Es el amor, el año de la misericordia, el amor que Él no dice, yo no voy a bajar a la tierra por los pecadores, eso, por la vieja chismosa que está allí, por la vieja aquella, por aquel viejo panzón, por aquel viejo borracho, por aquel marihuano. ¡No! Él baja con los hijos, no viene a juzgar, viene a redimir, quiere que rescatar en esa misericordia todo. Y es donde entra el cielo que se hace presente aquí en la tierra. Por eso dice aquí el Evangelio, que dice, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén. Nosotros tenemos que volver día tras día llenos de gozo a nuestro hogar, porque Dios viene a hacer su ascensión con nosotros, viene a elevar nuestro espíritu a Él. Allí está el misterio de la ascensión del Señor, que nos viene a elevar desde la tierra nuestro espíritu hacia Él, que nos invita a caminar y a vivir junto con Él. Es vivir el gozo para alabar día tras día al Señor con la fuerza del Espíritu Santo que nos ha dejado. Por eso esta festividad que estamos viviendo es lo que nos espera. Aunque tenemos que pasar por el purgatorio para purgar el ya, pero todavía no, pero que es la fuerza que nos va a ir dando para ver el misterio de llegar
con Dios en Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo. O sea, llegar con el Padre, con Cristo, en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino. Señor, le dice Tomás, ¿a dónde iremos? ¿Cómo llegaremos si no conocemos el camino? Yo soy el camino, La la verdad verdad y y la vida. Si seguimos a Cristo, es el mejor camino. ¿Qué tenemos que andar buscando otros ídolos, otras idealidades? Nuestra soberbia nos lleva a la perdición. Nuestro egoísmo nos lleva a la muerte. Nuestro egocentrismo nos lleva a la destrucción. Nuestra envidia nos lleva a desaparecer como esa dignidad de seres humanos de fraternidad. Pero cuando cogemos a Cristo como nuestro camino y como nuestra vida, derechito nos vamos a la casa del Padre, porque estamos siguiendo al buen pastor, a Jesucristo, Que da la vida. que da la vida por nosotros. Y que muchas veces podemos en el camino perdernos, pero nos mandó el Espíritu Santo para iluminarnos, para recordar el camino, retomar ese camino a la salvación, ese camino de los pastizales que nos ha dado Jesucristo. Entonces es la ascensión, que es la preparación al Pentecostés. No se fue nomás por irse, sino que estuvo un tiempo durante la Pascua, estuvo 50 días, sí, tuvo 40 días con nosotros, 40 días preparando a los apóstoles. Pero se va, pero nos manda. Estoy, No nos deja solos, pero no pues. estoy, pero sigue Sí. estando con nosotros. Ajá. Es muchas veces nosotros, Sí. muchas veces las sectas protestantes no entienden este misterio grandioso ni maravilloso, porque no piensan como Dios. Pero si logramos pensar así tantito como Dios, con la fuerza del Espíritu Santo y el entendimiento que nos da la luz, comprenderemos poquito el misterio eucarístico que nos hace la presencia de Cristo resucitado en el signo de la ascensión, con la fuerza del Pentecostés. Porque la Eucaristía es la Pascua y el Pentecostés junta. Y también cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pues, así porque es, o sea, se es quedó el- con ¿no? nosotros. Toda la Y divinidad está ahí. Y es el cuerpo místico de Cristo unido, como en el día del Pentecostés. Es el cuerpo místico de Cristo unido como en la ascensión. Es el cuerpo místico de Cristo reunido en el cenáculo, como el día que se presente después de la resurrección. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Son signos en el que la Jerusalén celestial, ya no la Jerusalén terrena. Por eso decía yo, hay que ver el signo de Jesús que se sube a los cielos, retorna al Padre, no en Jerusalén mismo, sino cerca del sepulcro de Lázaro, De Lázaro. que es la esperanza de la muerte al reino de los cielos, la resurrección a la eternidad. ¿Verdad? Santísimo. Y el camino más fácil, seguro y corto para llegar a Jesús, María, ¿verdad? María. Ah, sí, por supuesto. No podemos llegar a Jesús sin María, Sin por eso María. está también la ascensión de María, ¿verdad? La Asunción. La Asunción, La perdón, Asunción. la Asunción de la Virgen María, en el que ella en su vida, ofreciéndose a Dios en su obediencia, en su amor, en su fidelidad, Sí. fue recompensada en el decirle sí a Dios, llevada a los cielos. O sea, la Virgen María incorrupta es la única Sí. que ha entrado al reino de los cielos de toda la humanidad en cuerpo y alma. Hasta ahorita no hay nadie que tenga ese privilegio escatológico que nos espera a nosotros al final, la resurrección, ¿verdad? Ese es el final de resucitar el cuerpo también, ¿verdad? Por eso el sepultar los restos en un lugar digno, ¿verdad? O sea, no... Bueno, eso es otro Es tema. otro tema. Sí, sí. Sí. ¿Verdad? La cremación y Sí, todo eso sí, es otro tema, es otro pero tema, sí. no nos Pero desviamos, hay pero una parte importante esa de lo que dijo Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa la Grande, ¿no? Teresa Ávila. Sí, la Teresa de Ávila la Grande. Ella, ¿cómo respetaba el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús? Quien toda su vida recibió al Señor Jesús arrodillada y en la boca. Toda su vida, increíble. Bueno, todo el mundo lo hacemos, pero llegamos a Estados Unidos y aquí se hace la opción de la mano, ¿verdad?
que yo hasta la fecha, aunque Pero voy a misa, yo podemos hacer algo, lo ¿no? comulgo. Pero sí sería bonito. Bueno, yo siempre la recibo Bueno. en la boca. Lo- Tratemos de llevar eso hermoso que es de no tocarlo. Padre, y otra cosa, en la parte esta escatológica, ¿no? No es tan fácil comprender que el reino de los cielos lo tenemos tan cerca. No, muchas veces no lo comprendemos porque nos hace falta vivir la paz de Cristo y el amor de Cristo. No es fácil entenderlo porque no conocemos a Cristo. Eso, Es ¿verdad? el tema de Tomás. Señor, ¿y cómo vamos a llegar al camino? O sea, ¿cómo vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Cómo le hacemos? O sea, Jesucristo varias veces con esa respuesta de los apóstoles decía, ay, estos necios, tanto tiempo Sí. que estoy con ustedes y no Todavía no me conocen. O sea, muchas veces la gente, yo no en ocasiones digo, bueno, quizás a lo mejor yo estoy igual, ¿verdad? Pero muchas veces quiere la gente un 4 más 4, o un 2 más 2, 4, o un 4 más 4, un 8. O sea, la respuesta sí la quiere. Ya. Y a Jesús no hay una respuesta de 2 más 2. No. Jesucristo es una búsqueda constante. Y es un misterio también. Y es un misterio. No lo vamos a ¿Cómo poder. vamos a llegar nosotros? Sabemos que la fórmula final, del número final de esta vida es la paz, la eternidad. Pero para llegar a la paz y la eternidad, tenemos que buscarlo. Tenemos que vivirlo. Y es una vida diaria, constante, en el que yo me asumo en mi muerte, como lo hablamos la vez pasada en el programa anterior de la misericordia, en el morir yo, en el reconocerme yo, en el amarme yo, en aceptarme yo, es el morir yo para surgir en Cristo. San Pablo lo dice, no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Ese es el surgir, y ahí es donde yo me elevo, en la asunción del Señor, en la ascensión. En la asunción voy subiendo con Dios. Mi espíritu va subiendo con Cristo en cada comunión sincera, porque hay comuniones no sinceras. Oh, sí. San Pablo nos dice, ay de aquel que comulgue el cuerpo y la sangre de Cristo sin reconciliarse, porque se traga su propia condena. Lo dice San Pablo. Sí, Estamos sí. viendo ahí los Sí. sacramentos, Su ¿verdad? propia Yo no sé condenación. cómo Sí. la gente se dejan guiar por las ciertas sectas y se dejan guiar de que no hay reconciliación, que no hay comunión. Aquí lo vemos en San Pablo. San Pablo dice, hay aquel que comulga el cuerpo y la sangre de Cristo sin haberse reconciliado, porque se traga su propia condena. Se traga Sí. su propia condenación. Sí, pues, Pero se qué condena. importante es, ¿verdad? Es lo que acaba de ser, padre. Porque en una oportunidad, varias oportunidades, alguna vez nosotros comenzamos a observar que hay unas colas tremendas para comulgar. Pero sin embargo, las colas en las confesiones no son tan grandes. La línea. Entonces yo digo, ¿por qué en las confesiones no hay tanta gente y sin embargo todos quieren comulgar? Si ustedes se sienten que no están preparados para recibir al Señor Jesús, de todo corazón nosotros le decimos, no lo hagan. Porque estar comiendo su propia condenación es que se van a ir al infierno. Mucho amor y respeto, pues. ¿no? Sí, también nos dice por allí de que la comunión es un arma de doble filo. Es condenación y es redención. Condenación porque vivo en mi pecado y comulgo en pecado. El fruto de la comunión se reduce a nada porque es mi pecado el que nula. Pero cuando hablo del pecado, todos somos de pecado. Yo tengo pecados, todos tenemos pecados. Claro. Sí. Pero cuando tenemos pecados años sin confesarnos y decimos, es que yo no necesito pecar, yo no necesito confesarme. Me Soberbia. confieso con Dios. Es una soberbia porque dice San Pablo, aquel que dice, y Jesucristo también lo dice, ¿verdad? Aquel que dice que no tiene pecado, ya cometió su primer pecado por decir que no Sí, conoce. soberbia. Su soberbia. La primera es la soberbia. Entonces decir, o muchas veces dicen, ¿yo para qué me reconcilio por qué me confieso con un sacerdote, con un padre, con un hombre igual? Pues dale gracias a Dios porque Jesucristo lo dejó. Y lo dejó el día que se presentó con los discípulos después de la resurrección. En la primera vez le dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Y le dice, lo que os perdones, queda perdonado, lo que no perdones, queda sin perdonar. Ahí está dejando el sacramento de reconciliación, Claro, ¿verdad? confesión. Perdona a tus hermanos las faltas, o sea, perdonen. Y si yo no me confieso, que dice, yo voy a confesar directamente con Dios, pues yo también lo puedo hacer fácilmente. Sí. Ay, Señor, discúlpame porque me robé esto. Señor, discúlpame
porque le echó una Y mentirita. se pone ahí frente a un poste, frente a un árbol y ya... No. Pero cuando es cuando tienes la humillación y la contrición de decir con sinceridad, decir, la regué ante... A mí en ocasiones me da pena y me da dolor decir ante el sacerdote, porque yo también voy y me confieso, le digo, padre, me confesé, pequé en esto, o sea, y me dice el padre, mi padre confesor, otra vez, Alberto, y es una vergüenza, o sea, ¿qué estás haciendo? Yo lo digo plenamente, así confieso mi debilidad y digo, volví a caer en esta tentación, ¿verdad? Claro. ¿Cuál Y fíjese, tentación? Porque somos seres humanos. No, claro que sí. Bueno, voy a decir mi pecado, ¿verdad? Porque si no, pues aquí va a decir todo. No somos Todo el mundo va a saber el pecado del padre Alberto y ya no va a ser. Vamos a correr. No, ya no va a ser la novela del pecado de Oyuki, va a ser el pecado del padre Alberto. Pero eso Mire, dice pero otra hay vez. una Y cosa qué bueno, importante, y qué padre. bueno, perdón, yo Sí. digo que qué bueno que Dios dejó sacerdotes, seres humanos igual que nosotros. Sí, pues por eso lo Porque dice. Si si hubiese no, sido- un ángel pues me parte un rayo a mí y me deja. No nos comprende, no nos No nos entiende. comprende. O sea, Dios lo dejó, por eso dice, Exactamente. cuando dice San Pablo, que le dice, ofrece la Eucaristía por tu redención y por la redención de los pecados de tus hermanos. O sea, la Eucaristía es una redención por mis pecados y por los pecados de los demás. Es lo mismo que nosotros tenemos. Entonces tenemos que vivir eso. Y recuerden una cosa que es bien importante. ¿Alarmó? ¿Ya se va el tiempo? No. Recuerden una cosa que es bien importante. Nosotros hemos en varias oportunidades hemos dicho que el justo peca 7 veces. Nosotros, ¿cuánto tiempo? No ¿Cuántas somos veces santos. pecaremos que no Así somos que santos? pecaremos más. Los santos son los justos. Nosotros no somos santos. ¿Cuántas veces pecaremos? Y además no importa los pecados que sean, porque el sacerdote, ¿cuántos Ha escuchado de pecados todo. habrá escuchado? Lo mismo y peor. La ¿Cuánto ascensión tiempo? del Señor. Ya. Regresar al Padre. Sí. Retornar al Padre y vivir junto con el Padre en la unidad de Cristo. Que Dios les llene de gracia y de bendiciones y que Dios en este tiempo que hemos vivido la ascensión del Señor en el Pentecostés, nos llenemos del Espíritu Santo para retornar y elevarnos juntos al Padre desde la Eucaristía en la reconciliación a través del amor. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Hasta la próxima. Y Dios Que los bendiga. tengan una bonita semana y a orar en familia, porque familia que ora unida permanece unida. Amén.